Buenos días y feliz día. Hoy es jueves 15 de julio del año 2021. Estamos en la semana 12 del curso. Hoy nos toca abordar el tema sobre estrés y violencia en el trabajo. Por cierto, ustedes parecen identificarse en estas últimas semanas como los personajes que aparecen en cada una de esas fotografías, ¿no? Me parece que sí, pero vamos adelante con el tema. Pues repitiendo, aquí está nuestro mapa de navegación. Hoy estamos en la semana 12, hoy es 15 de julio. Nos toca abordar del libro de Amot el capítulo, el capítulo 15 y también ver algunos aspectos que están contenidos en los tópicos que yo comparto con ustedes. Pero sobre todo el capítulo 15 del libro de Amot. Y bueno, qué sorpresa, ya estamos en la penúltima sesión del curso. La semana que viene veremos cambio individual, comunicación, feedback y coaching. Como les he dicho, las últimas 3 semanas, la del 8 de julio, la del 15 y la del 22, vemos aspectos de la psicología industrial que son completamente aplicados, porque están destinados a capacitarlos a ustedes para que puedan efectuar modificaciones en su ambiente laboral con los conocimientos que adquieren. No es que lo demás no le haya servido, pero estas 3 semanas particularmente son significativamente importantes para el ejercicio profesional. Luego, en la semana 14 tenemos el tercer parcial. Ojo, este parcial vale el 30% en contraposición a los otros dos que valían un 25%. Luego tenemos el 5 de agosto el examen complementario del parcial que usted no pudo asistir. Me lo tienen que anunciar para yo poder prepararles el examen. Y es la última entrega del portafolio. Y ya, el 12 de agosto terminamos con la entrega de notas y la reparación, que espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. Vamos pues a ver este interesante tema de estrés y violencia en el trabajo. Vamos a ver primero la definición de estrés. La definición de estrés es la reacción física y psicológica a ciertos eventos o situaciones en la vida. Las reacciones físicas las pueden identificar en ustedes mismos. Cuando ustedes están enfrentados al estrés, seguramente hay alguna parte de su cuerpo que responde y que además le da la señal o la advertencia de que usted está estresado. Eso es individual para cada quien, no es genérico y las personas reaccionan de distinta manera, tal como lo podríamos ver si hacemos una encuesta sobre el tema. La respuesta, la reacción psicológica y física a esos ciertos eventos eh, pueden ser el resultado de diferencias en los estresores. Los estresores es lo que hace más probable que se dé la respuesta del estrés. Hay estresores que provocan sentimientos de desafío o de realización. En lugar de ser algo que nos amilane, es algo que nos impulsa a la acción. Y a eso lo llamamos en su conjunto eustrés. Sin embargo, hay otros estresores ocupacionales que son más bien aniquilantes y bueno, y como tales nos hace responder como ustedes ven a esa pareja y no se hace nada para eliminarlo, reducirlo, contrarrestar sus efectos y eso genera problemas en el individuo. Y eso lo llamamos distrés. Es bueno tener eustrés, no es bueno tener mucho distrés. Hay aspectos de personalidad que nos hacen estar más propensos a responder al estrés. Uno de los primeros tipos de personalidad que se ha identificado es la personalidad tipo A. Son las personas que son impacientes, que hablan demasiado rápido, siempre parecen tener prisa, nunca paran. Ese tipo de personalidad es más reactivo a las condiciones de estrés. Después, las personas que por su naturaleza de personalidad son neuróticas, que llamamos neuróticas, que tienden a ser ansiosos, depresivos, pesimistas y desesperanzados. Y eso por un factor de orden de personalidad y es necesario la atención especializada de esas personas para poder superar o enseñarlas a afrontar esas dificultades.
Se ha hecho muchos estudios en la diferencia de género, origen étnico y raza. Lo que parece estar claro es que a la mujer está siempre expuesta a más frecuencia de ciertos estresores que se dan en el escenario laboral y por tanto su respuesta puede ser un poco diferente, pero realmente las diferencias no son contundentes. Se ha encontrado que los grupos minoritarios experimentan mayor estrés, eso desde luego son estudios hechos en los Estados Unidos, y que los afroamericanos experimentan mayor hipertensión que sus contrapartes de las personas que llamamos de raza blanca o de origen étnico anglosajón. Y luego tenemos una predisposición. Hay personas que en su historia previa han tenido mucha exposición al estrés y eso los hace estar más predispuestos a presentar más estrés y a experimentarlo en el futuro. O sea que tu historia previa puede predisponerte a tener más o menos respuestas al estrés. También el efecto de la edad puede ser importante considerarlo a la hora de distinguir cuáles son los tipos de estresores que afectan a las personas. En adultos jóvenes como son ustedes, hay cosas que pueden afectarlos mayormente con respecto a los adultos mayores trabajadores. Ahí tienen una muestra de ejemplo. Comenzar la universidad, mudarse de casa, comenzar un nuevo empleo, tener padres gruñones, la presión de la pareja, presentar exámenes, miedo al futuro, graduarse de la universidad, entrevista de trabajo, completar los 2 primeros años de la universidad. Todos esos son estresores comunes para la gente que se encuentra en ese rango de edad entre 17 y 21 años y yo diría que hasta 23. En cambio, los adultos mayores trabajadores enfrentan a otros estresores, como es el cambio que ocurre en su organización, la inseguridad laboral, el balance familia-trabajo, el hecho que la persona se tenga que reubicar laboralmente, pagar las cuentas, exigencias laborales crecientes, un trabajo que es muy monótono o que no tiene retos, cuando uno aprecia que hay diferencias en el salario que se recibe con respecto a otras personas, tener que ir a la escuela y trabajar a tiempo completo y enfrentar la planificación del retiro. Todas esas cosas son estresores comunes para los adultos mayores trabajadores que no necesariamente se encuentran en los adultos jóvenes. Aquí tenemos el panorama completo de lo que es el estrés. Tenemos 3 columnas, la columna de los estresores, la columna de las tensiones y la columna de las conductas. En términos de los estresores, hablamos primero de la personalidad, no tocamos los hábitos, pero dijimos que la personalidad tipo A y lo relacionado con el neuroticismo, como puede ser el pesimismo y la tendencia a la anticipación, inadecuada dieta o la falta de ejercicio, eso nos puede predisponer a tener más estrés. Pero los estresores más frecuentes son los que son de naturaleza personal o los laborales. En particular, los laborales tienen que ver con las características del puesto, el conflicto de los roles que yo tengo que ocupar, o si hay ambigüedad de roles o hay sobrecarga de roles, problemas de ajuste persona-organización, el ambiente laboral, si hay cambio, como está ocurriendo ahorita, en mis relaciones con los demás, como son los problemas con los compañeros, problemas con el supervisor, clientes difíciles y enojados, o no recibir suficiente delegación o empoderamiento. Y desde luego los estresores personales son los problemas maritales, familiares, de salud, económicos, dificultades diarias, y algunas veces no hemos resuelto el estrés de situaciones previas y eso se convierte en un estrés residual que es como un caldo de cultivo para seguir teniendo estrés, en este caso por no haber resuelto las situaciones pasadas. Todo este conjunto de estresores que para cada persona es un asunto particular, nos llevan a ciertas tensiones, a la forma como experimentamos el estrés. Y ahí está la depresión, la ansiedad, la ira y los problemas de sueño. En términos generales, esas son las tensiones psicológicas.
En cuanto a la física, puede haber enfermedades, problemas cardiovasculares, dolores de cabeza y dolores de las articulaciones, como es el caso que se ilustra aquí. En este caso se está hablando de una tensión relacionada con la preocupación del pago de las cuentas. ¿Y cómo respondemos? ¿Con qué conducta tratamos nosotros algunas veces de afrontar el estrés, que no siempre son las más eficientes? Fumar, beber alcohol, consumir drogas, y hay otras que son relacionadas con el ausentismo. Entonces las personas con el trabajo, como por ejemplo el ausentismo, que la gente abandone o cambie de trabajo, que haya baja productividad o que haya desgaste, y un desgaste que llega al burnout, que es justamente el desgaste. Y también, como vamos a ver al final, el estrés excesivo puede llevarnos a ejecutar conductas violentas en el trabajo. Así que esta es la panorámica del estrés, y habría que tener este mapa en la cabeza, este mapa de nuestro repertorio intelectual, porque es el que nos indica de una forma visual los tres elementos: los estresores laborales, personales o predisposiciones y hábitos; las tensiones, que son nuestras respuestas psicológicas y físicas; y las conductas que nosotros utilizamos como respuesta a las tensiones. Bueno, tenemos una serie de estrategias para manejar el estrés y planes que pueden hacer las organizaciones para ayudar a las personas a disminuirlo, a controlarlo, a reducirlo. El hacer ejercicio es un aspecto importante, es una forma de afrontar el estrés que tiene que ver con el cuerpo. La risoterapia, la risa, es un elemento importantísimo. El cambio de humor, el tener risa, el contactar con la alegría, hace disminuir el estrés. Una buena dieta que no sea excesiva y además que contenga los nutrientes apropiados, pues es una buena estrategia para mantenernos en forma y permitirnos afrontar mejor el estrés. Reducir el tabaquismo, tener sobre todo muy buenas horas de sueño y que el sueño sea tranquilo. Tener personas con quienes contactar que estén cerca, las redes de apoyo. Eso es extraordinariamente importante ahorita, cuando nos podemos sentir solos desde el punto de vista del distanciamiento físico, pero porque podemos tener nuestras redes sociales que nos ayuden. Luego, el que no es necesario que los demás nos empoderen a nosotros, el tener la habilidad para autoempoderarse, para hacer sentir que uno tiene control sobre las cosas que hace, que puede planificar, que puede ejecutar y puede autoevaluarse, es también una forma de manejar el estrés. Y desde luego, habilidades de afrontamiento que pueden ser cognitivas o de naturaleza emotiva, que si no lo podemos hacer en formato de autoayuda, podemos recurrir a la ayuda especializada para que nos asista en el desarrollo de esas habilidades para el afrontamiento. Hay otras cosas que pueden hacer la organización que pueden ser útiles para esto. Por ejemplo, para el caso de las mujeres casadas y con hijos, podemos hacer cosas como proporcionarles servicios para que se aligere la carga del cuidado infantil. Igualmente, en otros casos, para aligerar la carga del cuidado de personas mayores, eso ocurre mucho actualmente. Hay tensiones para el cuidado infantil y tensiones para el cuidado de personas mayores, máxime cuando ahora el trabajo se efectúa dentro del espacio del hogar, en la mayoría de los casos. Tenemos que hacer cosas para aligerar la carga de las actividades cotidianas. De hecho, eso se hace, como por ejemplo, la organización ofrece servicios para que la gente pueda adquirir ciertos productos o ciertos medicamentos o acceder a las actividades bancarias dentro del espacio de la organización o en sitios cercanos, y darles tiempo para ello dentro de la actividad del horario de trabajo. Eso ayuda a aligerar la carga. Esto es muy frecuente hoy en día en Venezuela, en las ciudades. Y proporcionar descanso mediante tiempo libre remunerado, es decir, uno otorgar un tiempo libre durante ciertas ocasiones, en ciertas oportunidades, pero que tenga que ser cancelado y no que sea sin pago. Existen muchos instrumentos para la medición del estrés. Generalmente se utilizan los cuestionarios de autorreporte,
Allí tienen ejemplos de preguntas de cuestionario de autorreporte sobre estrés. Esas se las leo: se enoja o se irrita con frecuencia, tiene demasiadas responsabilidades en su trabajo, tiene problemas para dormir en la noche, se siente tenso y nervioso, se siente triste y no sabe por qué, está más olvidadizo que de costumbre, tiene que hacer juicios arriesgados y tomar decisiones importantes con frecuencia. No se me consulta en absoluto en lo que pasa en mi trabajo. Esos son ejemplos de preguntas de cuestionarios de autorreportes de estrés. Luego ahí tienen una serie de medidas para medir el estrés desarrolladas en distintos contextos y que aparecen en ese libro que no necesite, lo puedo poner a su disposición si es que ya no lo tiene. Bueno, una cosa que está clara es que el estrés que experimenta en el trabajador puede llevarlo a tener conductas violentas en el trabajo. Y estas conductas pueden ser primero conductas amenazadoras, pero también puede expresarse en ataques físicos, abuso verbal, amenazas verbales o escritas, y también puede llegar al hostigamiento, que es lo que corrientemente llamamos bullying, o el acoso, que es lo que llamamos el mobbing. Hay distintas conceptualizaciones sobre esto, pero muchos autores han indicado que la violencia en el trabajo puede resultar del estrés que sienten las personas que han sido amenazadas, como aparecen allí en esas figuras, donde hay unos eventos y estresores amenazantes.